Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9, 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor, tu palabra es bendita porque viene de ti. Esta mañana, hermanos, vamos a iniciar por el mes de marzo una serie de sermones titulada Bendiciones del Calvario. Bendiciones del Calvario. Y una de las primeras bendiciones que vamos a hablar en esta mañana, el título en esta mañana del sermón es el triunfo de la sangre de Jesucristo. El triunfo de la sangre de Jesucristo. La Biblia registra, hermano, que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la sentencia y la pena que un pecador debe tener por su pecado es la muerte, es morir. La Biblia nos habla también, mi hermano, de que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, el sistema de culto, el sistema de perdón de pecados consistía en que debía morir un sustituto por el pecador. Y la mayoría del tiempo ese sustituto era un animal que tenía que ofrendarse como una ofrenda de expiación por los pecados. La ofrenda consistía en que el pecador tenía que llevar su propio animal, un animal perfecto, un animal puro, un animal que no tuviese defecto alguno, llevárselo al sacerdote, el sacerdote lo revisaba, el sacerdote lo inspeccionaba y después el sacerdote contemplaba cómo el pecador degollaba al animal para después el sacerdote tomar la sangre y llevarla hasta el altar para que en ese instante Dios hiciera el perdón de pecados. Cuando el sacerdote tomaba la sangre en un recipiente y la llevaba con sus manos al altar, el sacerdote tenía que decir la siguiente oración. El sacerdote decía delante de Dios: el hombre que yo represento debía morir a causa de su pecado, pero la sangre aquí representada demuestra que hay una víctima que ha sido ofrecida en su lugar. Por lo tanto, la ley tuya, oh Jehová, queda satisfecha. Y por lo tanto te pedimos que otorgues perdón según tu promesa. Y al instante la sangre era derramada sobre el altar del sacrificio y el perdón se le otorgaba al que había llevado la ofrenda. Pero esto tenía que hacerse constantemente. Esto tenía que hacerse cada momento que se cometía un acto de pecado. Cada año el pueblo tenía que llevar una ofrenda general para que Dios perdonara los pecados del pueblo. El tabernáculo era el escenario de una sangrienta y cruel escena cada día. Cada día miles de sacrificios se realizaban y cada día miles de litros de sangre eran derramados a causa del pueblo pecador. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor aparece, el libro de los Hebreos nos marca una diferencia entre lo que fue el Antiguo Testamento y entre lo que es el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hebreos nos dice que estando Cristo ya presente, las cosas se hicieron mejor. Estando Cristo ya presente, las cosas se hicieron de una vez y para siempre.
Estando Cristo ya presente, la sombra del Antiguo Testamento se cambió por la luz admirable de la presencia del Rey de Reyes. Estando Cristo ya presente, se inició un sacrificio de una vez y para siempre. Porque cuando hablamos de redención en el Nuevo Testamento, todo gira en torno a la sangre de Cristo. Cuando hablamos de redención en el Nuevo Testamento, todo gira a favor del sacrificio de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 13 nos dice que los que estaban lejos fueron acercados a causa de la sangre de Cristo. Esta mañana hemos dicho que hablaremos del triunfo de la sangre. Déjeme decirle que humanamente tenemos un concepto acerca de lo que debe ser un triunfo. Tenemos un concepto de lo que debe ser una victoria. Humanamente sabemos que aquella persona triunfadora es aquella que siempre gana. Aquella persona triunfadora es la más poderosa. Aquella persona triunfadora es la que siempre queda viva al final de la película. Hablando en el mundo deportivo, nos damos cuenta que los triunfadores son aquellos que destruyen a sus oponentes. Los triunfadores son aquellos que destruyen a su oponente dándole más golpes. Los triunfadores son aquellos que destruyen a su oponente con más puntos marcados en el score. Los triunfadores son aquellos que hacen más carreras que su adversario en el mundo del béisbol. Los triunfadores son aquellos que meten más goles en el mundo del fútbol. Pero cuando hablamos del triunfo de la sangre, cuando hablamos de la batalla de Cristo, no estamos hablando de que Cristo marcó más puntos que su adversario. No estamos hablando que Cristo anotó más encestes que su oponente. Cuando hablamos del triunfo de Cristo, no estamos hablando que con sus puños destrozó la cara de su enemigo. Cuando hablamos del triunfo de Cristo, estamos hablando de que con su sangre Cristo exhibió las potestades. Estamos hablando de que Cristo con su sangre fue obediente a la muerte de Cristo. Estamos hablando de que Cristo derramó su sangre. Cuando hablamos del triunfo de la sangre, estamos hablando de que Cristo triunfó con su sangre. Cristo triunfó con su preciosa sangre. Cristo se llevó la victoria a causa de su sangre. Cristo obtuvo el triunfo en la cruz del Calvario a causa de su sangre. Y hay algunas cosas, hermanos, que yo le quiero hablar en esta mañana. Que yo le quiero hablar en esta mañana. Y es acerca de lo que la sangre hace en la vida del hombre. Es acerca de lo que la sangre ofrece en la vida del hombre. Lo primero que encontramos, el primer triunfo de la sangre, es que a través de la sangre obtenemos perdón de pecados. A través de la sangre de Jesucristo obtenemos perdón de pecados. Aleluya. El pecado separaba al hombre de Dios. El pecado era errar al blanco. El pecado era una separación entre lo divino y entre lo humano. El pecado es vivir en contra de la voluntad de Dios. La Biblia determinaba que la paga del pecado era la muerte. Pero cuando Cristo apareció, Pablo tiene que reconocer que aunque la paga del pecado es muerte, Pablo tiene que reconocer que el regalo de Dios, que la dádiva de Dios es vida eterna. Usted fue perdonado a causa de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo viene a borrar el pecado. La sangre de Jesucristo viene a limpiar aquellas áreas de pecado que había en nuestra vida. Déjeme decirle que hoy en día el mundo necesita perdón. La humanidad necesita perdón. La humanidad necesita ser